Bendiciones viajantes del Ruta 27, misionero Jonas Gómez, para este último encuentro en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora el paisaje ya está para cambiar a la carta a los romanos y es importante que nosotros tengamos en mente la forma especial como el libro de Hechos se concluye. Y hoy es especial porque el video se dedica solamente al capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, una forma muy elegante que Lucas tuvo de concluir sus escritos. Acuérdense que los escritos lucanos vienen desde el Evangelio de Lucas hasta el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en estos dos escritos Lucas tiene un propósito muy especial. Es el propósito de hablar del Evangelio saliendo desde allá, de Belén de la Judea, hasta el corazón del Imperio Romano. El libro de Hechos empieza en el capítulo 1 hablando del proyecto que la iglesia tenía, de que el Evangelio fuera anunciado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para Lucas lo último de la tierra era el Imperio Romano, porque una vez que el Evangelio se estableciera en el Imperio Romano, en el corazón, en la capital del Imperio Romano, se iba a esparcir para otras regiones. Eso está muy en concordia con lo que Pablo también pensaba, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, cuando él habla a la iglesia, capítulo 16, perdón, cuando él habla a la iglesia de Roma de que necesitaba estar con ellos, es el capítulo 15 mismo, y de allá ser enviado por ellos hasta la España, para ir más allá a predicar el Evangelio. Entonces Roma estaba en el corazón de la estrategia misionera de Pablo y también en el corazón de la perspectiva de Lucas acerca de la expansión de la iglesia. Y ahora, como ustedes vieron en el capítulo 27, Pablo está navegando para allá, como prisionero, sí, en una embarcación llena de otros prisioneros y soldados, pero navegando para el Imperio Romano. Está yendo al corazón del imperio. Y en el corazón del apóstolo no hay otro objetivo que no sea predicar el Evangelio. Esto porque, como ustedes leyeron en el tramo de la semana pasada, el Señor se le presentó diciendo: Pablo, es necesario que tú prediques el Evangelio en Roma. Y esto estaba en el corazón del apóstol. La más grande prueba de que Pablo tenía convicción de que iba a llegar en Roma para predicar el Evangelio fue la tranquilidad que él tuvo en el momento de las tribulaciones en el viaje. La forma como estaba convicto de que no iba a morir, y aquellos que se quedaron con él también no iban a morir, porque Dios lo guardaría para alcanzar, para atingir este propósito, aunque él estaba como prisionero. Y ahí en el capítulo 28, cuando ellos llegan a la isla de Malta, en razón del navío que se hundió, la embarcación, la nave donde estaban viajando se hundió, y ellos llegan a la isla de Malta, vea que Pablo asume una posición de misionero, de cuidador, de pastor, de hombre de Dios, cuidando de los que estaban allá, trabajando para encender, para prender una fogata, para tenerlos ahí aquecidos. De una forma tan intensa trabajó Pablo que llamaba la atención de los que estaban con él. Ahí en el capítulo 28, cuando él está arreglando las cosas para prender la fogata, la Biblia va a decir que una serpiente le salta y se le prende al dedo, se le morde el dedo, y alguien le va a decir: cónchale, este hombre es realmente maldecido, porque habiendo escapado de una tempestad, de un navío que se hundió, va a morir ahora a causa del veneno de la serpiente. Y de aquí a poco vieron que Pablo no murió, que Pablo seguía bien, y va a decir: este hombre es un Dios. Y en este momento Pablo aprovecha la oportunidad para predicarles el Evangelio. Allá en la isla de Malta, los habitantes de la isla, la autoridad de la isla, Publio, fue cuidado por Pablo porque recepcionó y recibió de Pablo el Evangelio. Cuando yo digo que fue cuidado, porque hasta Lucas cuidó de los que estaban allí enfermos, y Pablo les predicó el Evangelio en la isla de Malta, donde estuvieron hasta que el tiempo se hiciera listo para navegar. El destino era Roma. Pablo podría muy bien fugarse de donde estaba, podría muy bien argumentar con el jefe de la embarcación para que lo dejara ir, porque él había cuidado y salvado a todos los que estaban viajando en la nave con él, pero no. Pablo sabía que su destino era Roma. Pablo tenía en el corazón el propósito de Cristo muy claro: predicar el Evangelio en el corazón del Imperio Romano. Y esto va a pasar. Ellos van a viajar, van a llegar a Roma. Y algunas cosas ahí me llaman la atención, y son en estas cosas que yo quiero meditar con ustedes, reflexionar con ustedes para concluirmos
la meditación en el libro de Hechos de los Apóstolos. Primero, cuando Pablo llega a Roma, él es puesto en una prisión domiciliar. En verdad, ele está livre para vivir em uma casa alquilada por ele mesmo. Vocês vão ver no capítulo 28, porque desde allá, desde Cesarea, ele já ia ser posto em liberdade. Só não estava livre porque, como vimos na guia da semana passada, ele quiso ser juzgado por um tribunal romano. Então, ele estuvo em uma prisão domiciliar, alquilou uma casa, estuvo aí, havia um soldado com ele que lo guardava, havia cadenas, ele estava em cadenas dentro de casa, pero poderia receber a quantos bem entendera, e foi isso que Pablo fez. Se quedou aí recebendo as pessoas e predicando o evangelho. Mire algo importantíssimo que o apóstolo vai a nos ensinar. A primeira coisa que hace Pablo al llegar allá es llamar a los judíos para tratar de explicarles por qué él estaba allí, que su prisión era una prisión judía, que los judíos le habían atrapado a causa de su predicación. Y Pablo va a decir a los judíos en Roma que a causa de la esperanza del judaísmo es que yo estoy acá, por mostrar a mis hermanos judíos que nuestra esperanza se concretizó, está viva, que es Jesucristo. Y los judíos se quedaron ahí por mucho tiempo le escuchando. Y algo se revela en este punto de la historia. Muchos estaban ahí persuadidos por Pablo, creyendo en él, otros tantos no estaban creyendo, dudaron de él. Principalmente cuando Pablo habló que este evangelio se había anunciado para la salvación también de los gentiles. Entonces el grupo de judíos que estaban en Roma se chocaron y hubo ahí una contienda enorme entre ellos. Pero ¿por qué yo estoy hablando de eso? Por dos razones. Pablo está detenido y la preocupación de él aún es predicar el evangelio, expandir la iglesia. Y la segunda razón era el sentimiento que Pablo tenía en su corazón de que su propio pueblo se salvara, que su propio pueblo entendiera el mensaje del evangelio y recibiera a Cristo. Ese era el propósito de Pablo, razón por la cual, más allá de la estrategia que adoptó de siempre estar predicando en sinagogas, como ustedes vieron ahí a lo largo de Hechos de los Apóstolos, venir primero a los judíos, porque como un judío, él entendía que el mensaje de la salvación primero se predicaba a los judíos. En Roma él no podría ir a una sinagoga porque estaba detenido en una prisión domiciliar, pero él llamó así a los judíos y mantuvo su estrategia y su propósito evangelizador cuando predicó y habló de Jesús a ellos, pero llegó a una conclusión de que el corazón de ellos estaba endurecidos y sus ojos estaban oscurecidos y sus oídos estaban tapados, cerrados a la predicación del evangelio. Y la Biblia va a decir que una vez que eso ocurre, los dos últimos versículos Lucas registra que Pablo estuvo por 2 años en esta condición de prisión domiciliar y predicó el evangelio a mucha gente dentro del imperio romano, mucha gente mismo. Y el gran propósito de Lucas se concluye acá en el último versículo del capítulo 28. El evangelio por fin llegó a la capital del imperio. El evangelio por fin llegó al centro del mundo antiguo, del mundo que ellos conocían. Ahora Lucas estaba tranquilo. Aún hubo mucha cosa que se pasó de ahí por delante. Pablo fue puesto en libertad, hizo viajes, estableció iglesias, después volvió a ser detenido, ahora por prisión romana. Va a ser decapitado y ejecutado por una condena del imperio romano más adelante. Pero Lucas no habla de nada de eso. ¿Por qué? Porque Lucas cerró su historia hablando de la prisión de Pablo en Roma, del momento en que él estuvo ahí. Porque no era simplemente la vida de Pablo que importaba para Lucas. Él no estaba escribiendo una biografía de Pablo. Él estaba escribiendo la historia de la salvación. Y ahora la salvación a través de la iglesia había llegado a un punto de donde nadie más los haría retroceder. Estaba en el corazón del imperio, en el corazón del mundo. Y de ahí se esparciría para tantos otros lugares que aún no habían sido alcanzados por la prédica poderosa del evangelio. Hechos es una lección para nós. Lucas nos da una clase muy tremenda acerca de cuál debe ser nuestra preocupación. Pablo es un ejemplo de vida de alguien que vivió por el reino y para el reino. Y un hombre que tenía en sí una conciencia de que el valor de su vida estaba en atender a los propósitos del reino. Estaba atrapado, estaba detenido, pero su detención fue una oportunidad de estar 2 años recibiendo personas para ministrarles el evangelio. El evangelio llegó al corazón del imperio y del imperio llegó a España y muchos de España están nos escuchando y de España a otros lugares
Y después que el Evangelio llegó al corazón del imperio, él se esparció por todo el mundo, porque la iglesia del Señor solo avanza. Adelante, en Dios nosotros haremos proezas. Fue un gusto estar con ustedes y yo les animo que permanezcan en la ruta. Aún hay hermosísimos paisajes para que ustedes puedan acompañar. Dios me los bendiga. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.